estar hablando de los siguientes 4 arcanos, como es el caso de la rueda de la fortuna, de la justicia, de el colgado y la muerte. Vamos a comenzar a hablar de la rueda de la fortuna. Tomo como ejemplo muchas veces lo que sería el Rider-Waite, ¿no? Estoy haciendo como mucho más énfasis en esta baraja, pero también voy a hacer las comparaciones, por ejemplo, con el tarot de Marsella, que también es una de las barajas o de las cartas con las que más interactúan muchas personas o con las que más tienen afinidad. Vamos a ver primero la simbología que se puede presentar en nuestra rueda de la fortuna. A ver, cuando nosotros escuchamos la palabra rueda de la fortuna, no sé ustedes, pero a mí siempre se me viene a la memoria, se me viene a la cabeza ese tipo de juego que hacían, que le dabas la vuelta y que tienes, digamos, un montón de opciones, un montón, puede ser de premio, de castigo, de penitencia. Bueno, justamente esa es la energía que presenta esta carta de la rueda de la fortuna. En Rider-Waite vamos a ver ciertos simbolismos. Por ejemplo, vamos a ver la presencia alrededor de la carta de unos personajes muy particulares, como es un caso de un toro, de un león, de un ave y de lo que sería algo así como un ángel, podríamos decir. En este caso, el toro va a representar al elemento tierra, el león va a representar al elemento fuego, el ave va a representar al elemento aire y el ángel va a representarnos a el elemento agua. Recordando que el elemento tierra en el toro representaría la estabilidad, representaría las bases, representaría lo terrenal, lo físico, lo tangible. Mientras que con el león, con el fuego, va a representar el poder, el avance, la vitalidad, la fuerza, la expansión y el vigor. Con el ave va a representar el plano del pensamiento, del conocimiento, de la intelectualidad, y con lo que sería el ángel va a representar el mundo de las emociones. Es decir, que esta rueda de la fortuna que se presenta va a estar algo así como impregnada, va a estar relacionada con los elementos que conforman el universo y que nos conforman a nosotros y que conforman al consultante o a la persona que está haciendo la consulta a través del tarot, y es la energía que presenta esta carta. Si nos damos cuenta, en la parte superior hay como una especie de esfinge. Esta esfinge representa los misterios, pero también va a ser algo así como el que engloba a estos 4 elementos que están alrededor de la rueda de la fortuna. Entonces él puede dirigir esos elementos que están transmitiendo su energía. Si se dan cuenta, en la parte inferior, al lado del león, tenemos la figura de Anubis. A ver, esta figura de Anubis en esta dirección nos está representando lo ascendente, es decir, la elevación y un nuevo ciclo. Ya cuando está invertida, vamos a ver que va a ser la representación de caída, ¿no? De esta ascendencia que estábamos viendo, que es lo inicial, punto de partida para un nuevo ciclo, sino por el contrario, al estar invertida hablaría entonces de retroceso y que no se da un nuevo ciclo, sino por el contrario se está repitiendo patrones. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora más a profundidad con la carta invertida. A ver, ¿qué otros elementos podemos encontrar? Podemos encontrar el caso de una serpiente que nos habla de transformación, y también podemos encontrar digamos, letras que hacen parte, digamos, son letras hebreas. Vemos que dice la palabra Torah, y bueno, estaríamos hablando acerca de las leyes divinas y conexión con lo divino, con lo superior. Y la rueda en sí nos va a hablar acerca de la ley del karma. Y si hablamos de que la rueda nos habla de la ley del karma, quiere decir que
esta carta nos habla acerca de ciclos que comienzan o aspectos que se van a dar en la vida del consultante a través de una lectura, pero que están mediadas por la ley del karma, es decir, por las acciones pasadas que pueden traer repercusiones. Pero como les digo, eso lo vamos a ver ahora más adelante en lo que sería el significado de la carta en sí. A ver, si vemos el Marsella, vemos básicamente algo muy parecido. A ver, vemos la rueda, que también va a representar esa ley del karma. Vemos el esfinge como el que, digamos, trae los misterios, que controla los elementos, que administra, por decirlo así. No tenemos a una Anubis, pero tenemos la presencia de lo que sería, bueno, una especie de pareciera un león, pareciera, bueno, saben que el Marsella tiene ciertas formas de dibujo bastante particulares y muy clásicas, así que nos presenta la figura de este ser que también haría la representación de Anubis, esa ascendencia del ciclo, pero que también no tenemos los 4 elementos como vimos en el Rider White, pero también tenemos otro animal que podría ser, parece como una especie de gato, un felino, que también está de forma descendente, es decir, que acá el Marsella nos está hablando acerca de la ascendencia de un ciclo y el término de un ciclo, y que estamos en ese movimiento constante de inicios, de finales y de transformaciones. Como se dan cuenta, el Marsella es muy básico, a diferencia del Rider White. Cosas particulares que podemos ver en otras barajas, por ejemplo, esta carta que ya ustedes más o menos conocen, ya los que han visto los otros en vivo, que es el tarot que yo utilizo. Acá no hay representación de toro, ni de, vamos a hacer la comparación, ni de águila, ni de ángel, ni de león, pero si se pueden dar cuenta, no sé si ven bien, si se ve bien la carta, pero alrededor hay como unas especies de hadas. Estas hadas representan hadas de aire, de fuego, de tierra y de agua, que entonces harían la misma representación de estos elementos, de estos objetos o de estos seres que se ven en el Rider White. A ver, no tenemos tampoco la presencia de Anubis, pero sí tenemos la presencia de hadas que hacen ese movimiento ascendente igualmente. Tenemos la presencia de brillo dentro de la rueda, lo cual nos hablaría o haría la representación, o digamos, cambia un poco la idea de la esfinge sobre la rueda, pero esta vez se va a cambiar por una luz que ilumina, una luz que representa, digamos, la sabiduría del esfinge, que era el que administraba los 4 elementos. Se dan cuenta, con el de Grécoli no se parece muy poco al del Marsella y al del Rider White. Sí se ve la representación de una rueda. Acá se ve es una persona que está entregada algo así a su destino o a la ley del karma. Esto que le decíamos, que la rueda representa ese giro del karma o ese movimiento constante del karma. Haría lo mismo esta representación que hizo Grécoli, la hizo el artista a través de este tarot. Es decir, que acá nuestro personaje se entrega a la realidad, se entrega a la ley del karma y se entrega a lo que tiene que vivir en el transcurso de su vida a través de la rueda, bueno o malo, aunque acá en esta carta no se habla ni de cosas buenas ni de cosas malas, sino simplemente resultado de acciones, de circunstancias y de decisiones. A ver, en esta, que es el nuevo tarot de las hadas, vemos que no hay una rueda en sí, hay una representación muy particular, que es la presencia de una mujer joven arriba, una mujer anciana abajo, que hacia ahora lo miro bien. Me gusta mucho la representación que hicieron en este tarot, porque han creado ella misma con árboles, con casitas,
la representación de la espiral. Y la espiral representa el movimiento constante de la vida, la evolución. Acá con la doncella, con la mujer joven, estaría representando los inicios, y con la mujer anciana estaría representando los finales, la conclusión de una etapa, la conclusión de un periodo. Así que la verdad, como les digo, no había prestado muy bien atención, no había observado muy bien esta carta. Me parece muy interesante la representación que hicieron en esta carta. Este es en cuanto a la parte simbólica de lo que sería nuestra rueda de la fortuna. Voy a utilizar acá el Rider-Waite para seguir hablando acerca de esta carta. A ver, en cuanto a las correspondencias, el elemento que va a tener correspondencia con respecto a la rueda de la fortuna va a ser el elemento fuego. La asociación astrológica va a estar vinculada con Júpiter. A ver, la energía que va a presentar esta carta va a ser tanto femenina como masculina. No como en algunas cartas, otras cartas que digamos hay más relevancia o hay más predominancia de una energía. No, acá van a estar latente ambas energías. Y la piedra, una piedra que puede estar asociada con la energía de esta rueda de la fortuna, puede ser la cornalina. A ver, cuando la rueda de la fortuna se encuentra al derecho, puede hablarnos acerca de ciclos, oportunidades, buena racha, por decirlo así, cambios inevitables, inicios y términos. Cuando está al derecho va a representarnos esto. A ver, cuando hablamos de ciclos, hablamos de nuevas etapas, de comienzos en todos los sentidos. Esta carta va a representar en todos los sentidos, inicios, comienzos. Por ejemplo, si aparece la rueda de la fortuna en una lectura relacionada a la economía, por decirlo así, nos habla de que económicamente hablando, esta pregunta que consultó acerca de su economía, por ejemplo, va a tener un buen periodo. Va a tener, digamos, buena racha, buenas noticias con respecto a la economía. Caso contrario, que si la carta saliera invertida, nos estaría hablando acerca de que no es un buen momento. Hablábamos esto del movimiento descendente de Anubis, es decir, que va hacia atrás, no habla de evolución, no habla de avance, sino por el contrario, retrasos. Así que si está invertida, representaría todo lo contrario. Si habla de salud, nos habla acerca de buena salud, avance. Si se está haciendo algún tipo de tratamiento, estaría hablando de avances de la enfermedad, de nuevos inicios de forma positiva. Si está invertida, nos habla acerca de retrasos en la recuperación, por ejemplo. Puede estar hablándonos también de que pueden presentarse complicaciones en ese tiempo. Así que eso es lo que va a hablar esta rueda de la fortuna. En las relaciones también, si una persona nos pregunta acerca de que quiere iniciar una relación y quiere saber si es un momento propicio o es oportuno comenzar esta relación, es positivo, es un sí. Caso contrario, que sería invertida, es decir, que no es una relación positiva, que va a ser pasajera. Puede ser que sea pasajera en la vida de dicha persona. Ya que cuando hablamos de esta carta a nivel invertido, cuando nos aparece en una lectura invertida, nos va a hablar acerca de altibajos, digamos, repetición de patrones. Esta carta nos habla mucho de esa repetición de patrones cuando aparece invertida. Entonces, cuando aparece invertida puede decirnos que la persona que nos ha consultado, las cosas que están pasando en su vida en realidad son porque está esta ley del karma que nos da según nuestras acciones y digamos
decisiones en la vida. Entonces va a ser como esta ley del karma que se va a presentar frente a nosotros o de nuestro consultante, y se va a presentar, digamos, en el aspecto de patrones ya vividos que salen, que saltan y que van a ser un constante en la vida de la persona. En eso se lo pueden ustedes encontrar cuando realicen una lectura. Cuando vean esta carta invertida, puede ser de que la persona nos manifieste eso, que esta situación es algo, digamos, muy constante y que no es algo de hoy que apareció, sino que es un denominador muy constante en la vida de la persona y que ya es terreno conocido, por decirlo así. También nos habla acerca de que el aferrarse, que también puede irse muy vinculado a lo de los patrones, ya que esta persona puede tener la tendencia a repetirlos o a repetirse situaciones en su vida porque se ha aferrado a no superar o a no trabajar sobre algunas áreas. También nos puede hablar de pesimismo, nos puede hablar de control, de resistencia, de exceso, y que también puede pasar de que nos puede aparecer esta carta invertida en el sentido de que la persona puede que sea muy descuidada, no toma decisiones certeras, sino que siempre deja, por decirlo así, al destino que tome la decisión, que pasen las cosas. Entonces la rueda de la fortuna también se puede presentar invertida cuando la energía del consultante está muy vinculada a esto. ¿Tienen preguntas con respecto a la rueda de la fortuna? Recuerden que también a medida que voy hablando también me pueden ir haciendo preguntas. Está todo perfecto. Si no me hacen preguntas porque todo quedó perfecto, quedó claro, o no entendieron nada. Peor. Bien, ahora hablemos acerca de la justicia. Algo que es importante. Se pasó. Recordemos que el personaje principal del tarot es nuestro loco. Anteriormente, sigue subiendo. No te entiendo, Vilma. Seguí subiendo. Sí, todo. Si subo estos videos, sí. Lo voy a subir a. No sé si esa es la pregunta que me hace Vilma. Pero sí, lo subo a YouTube. Porque como les digo, por ahí no lo subo enseguida porque sabes que la edición, subirlo, el video. Los videos anteriores me han quedado de 1 hora, hay otros que casi de 2 horas, entonces mientras los edito y todo eso me demora un poco, pero sí todos los subo a YouTube y luego se los comparto a Facebook. Así va a ser lo mismo con las clases complementarias. Bien, como les decía, nuestro personaje principal en esta historia del tarot, en este viaje místico, espiritual y energético. Estos simbolismos que tienen la carta nos ayudan a conocer y a enriquecer mucho más nuestra lectura, porque al conocer los simbolismos que tiene la carta es como que nos permite conocer, es decir, les pasa, a mí me pasa mucho, me permite conocer el significado de la carta en sí. Importante que tengan un diario donde ustedes escriban también la reflexión con respecto a esa carta y qué representa simbólicamente para ustedes. También si realizan, digamos, trabajo espiritual, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo espiritual con la justicia, ¿qué representa la justicia para mí? ¿Dónde, digamos, está representada la justicia en mi vida? ¿Cómo ejerzo la justicia? ¿Cómo es la justicia en mi contexto y en mi entorno y cómo debería ser? Entonces todos esos aspectos son los que van a enriquecer de manera individual
el significado y cómo podemos nosotros realizar lecturas o cómo debemos concebir cada uno de los arquetipos que se presentan dentro del tarot. Es decir, que vamos a tener dos digamos, simbologías o conocimientos de cada una de la baraja, una de manera global, general y específica, que es la que estamos conociendo en estas clases, y hay una forma particular de cómo me relaciono yo con el arquetipo y el simbolismo, porque eso también es otra cosa. Como yo me relacione con ese arquetipo, así va a ser mi concepción y así va a ser como yo traduzco el mensaje. Antes de continuar con el video del día de hoy, quiero recordarte que todos mis cursos están disponibles en www.esoterica.com.co, al igual que los cursos de runas caminando hacia el oráculo y Akerra Círculo de Magia. Así que te invito a ir, chusmear y ver todos los cursos que tenemos disponibles. Y por otra parte, recuerda que están todas mis redes sociales disponibles para ti. Bastante profundo, nos daría para hablar bastante de estos aspectos el tarot. Porque primero que hace el tarot es trabajar en nosotros, en quienes en el futuro vamos a hacer lecturas, quienes en el futuro vamos a traducir en un mensaje. Somos los primeros que vamos a trabajar espiritualmente con estas cartas y que nos vamos a digamos, de alguna u otra forma a enfrentar con los distintos arquetipos y a saber vivenciarlos. Entonces somos los primeros que vamos a recibir los mensajes, somos los primeros que vamos a recibir la guía de cada uno de estos arcanos, de cada una de las cartas. La justicia. Veamos primero, en ese mismo orden que vimos a la rueda de la fortuna, los simbolismos. Tenemos el Rider-Waite, el Marsella y las otras cartitas. Entonces, esta carta, a diferencia de la rueda de la fortuna, vamos a ver que va a tener elementos mucho más sencillos, pero no quiere decir que no sean importantes. Tanto en el Rider-Waite como en el Marsella vamos a ver elementos similares. Vamos a ver en la mano izquierda sostener una balanza, en la mano derecha una espada. Vamos a ver, digamos, a la corona, una corona. Vamos a ver los vestidos, las vestiduras, y vamos a ver algo así como si fuese un trono, no, como si fuese un trono, vamos a ver. A ver, la espada nos va a representar, la espada en la mano nos va a representar el mundo racional. Acá este personaje nos va a representar lo racional, mientras que la mano derecha nos va a representar el balance. Antes de continuar, quiero concluir esta idea que les había hecho acerca del loco. ¿Se acuerdan que en la clase anterior quedamos hasta lo que sería el hierofante? Allí nuestro loco entendió que la reflexión y la introspección es importante en el camino y que no se puede vivir sin esa introspección, sin dar un alto en el camino para irse a sus adentros. Ahora acá nuestro loco comienza a interactuar con una energía más, digamos, más práctica. Comienza a conocer el concepto de la justicia y va a comenzar a experimentar en sí mismo y a ejercer, bueno, a experimentar en sí mismo, es decir, en su interior, pero también a ejercer en el exterior dicha justicia. Siguiendo con el simbolismo, las ropas rojas, esto que hemos hablado acerca de los colores, va a representar el poder, la vitalidad para ejercer dicha justicia. Las columnas van, o las cortinas, alguno va a ser como una especie de columnas. En el Marsella aparecen las columnas, igual en el Rider-Waite también, pero aparecen las cortinas. Esto nos va a representar estabilidad, firmeza y solidez. La corona va a representar símbolo de poder, energía femenina y energía masculina, que incluso las dos columnas podrían representarnos eso, energía femenina y energía masculina.
en estas joyas que aparecen en la cabeza, en la corona, van a representar a el tercer ojo. Es decir, que acá hablamos desde el punto de vista racional, lógico, pero que también está la presencia de ese tercer ojo, que algo así como que inspira y que transmite su energía a este personaje, que va a generar un dictamen con respecto a lo que ve, un dictamen desde el equilibrio. A ver, en esta cartita, bueno, algo importante, miren, en el Rider-Waite la justicia va a tener la posición 11, va a ser la carta número 11, mientras que en el Marsella va a ser la carta número 8. Esa es la diferencia que hay entre estas dos cartas. En esta carta de Greco-Lee, que siempre me gusta comparar con otras cartas, con otras barajas, vemos que nuestro personaje en su mano, digamos, derecha, no sostiene una balanza, sostiene algo así como una especie de animal mitológico, que es quien la cabalga. Aquí nos podría estar hablando acerca del avance de la justicia, y tiene como una flecha, como una vara que atraviesa a otro ser mitológico que está en el piso. Es decir, que ella, este personaje acá, es quien dictamina, y el dictamen lo va a hacer a través y representación de esa vara. También está la representación de la corona, que representa el principio femenino y el principio masculino. En esta carta, que es la de el nuevo tarot de las hadas, miren que acá está mucho más marcado la presencia del tercer ojo, que se representaba con las joyas en la corona del Rider-Waite de la Marsella. Acá directamente el artista representó ese tercer ojo. No vemos una balanza, no vemos una espada, vemos una pluma entre las manos. Es interesante también esta representación, porque tiene la pluma entre las manos y no ha caído ni en la mano izquierda ni en la mano derecha, y esta persona la sostiene en el aire, es decir, haciendo ese balance hacia dónde va a caer dicha pluma. En la parte de atrás hay como dibujos de un castillo representando ese señorío y representando esa estabilidad que veíamos en la columna de Rider-Waite de la Marsella. Y en mi baraja, en mis cartas, vemos acá una mujer alada sosteniendo en su mano izquierda la balanza, en su mano derecha una pluma gigante. Está sobre un árbol. Esto acá va a representar la estabilidad. Su cabello ondeando, que parece que fueran flamas, en realidad va a representar el fuego, la vitalidad, la decisión también podría representar. Y bueno, esto es los simbolismos que presenta esta carta, que son muy parecidos, si se dan cuenta, son muy parecidos a el Rider-Waite Marsella. Y no sé si pueden ver bien, pero acá también la artista, que es el Shadow Spade, esta carta, al igual que el nuevo tarot de las hadas, dibujó, no se ve bien porque es muy chiquitito, dibujó a ese tercer ojo directamente en vez de una corona. Hablemos acerca de las correspondencias de la carta de la justicia. Esta carta, como elemento, va a tener al elemento aire. Astrológicamente hablando, va a estar relacionado al signo de Libra. La energía que va a presentar, algunas personas pueden decir que esta carta tiene, digamos, relación con la energía o el principio femenino. Yo optaría por decir personalmente que esta carta también tiene energía sagrada femenina y sagrada masculina. No quiere decir que las otras cartas, no, cuando por ejemplo son femeninas, no tengan más la energía masculina. Tanto, sin importar las cartas, van a presentar las dos energías, solamente que hay energías arquetípicas, femeninas o masculinas, que son, digamos, más predominantes. Predomina más lo masculino o predomina más lo femenino. No quiere decir que no estén ligadas, sino que solamente hay esto, la predominancia
por más relevante una energía que otra. En este caso yo optaría por decir que la justicia presenta tanto energía sagrada femenina como energía sagrada masculina, porque en tanto con la espada, con la balanza, con las columnas y la corona vamos a ver la representación de esas dos energías. Entonces por eso yo optaría por decir que presenta estas dos energía sagrada femenina, esa energía sagrada masculina. Y la piedra con la cual podemos conectar o realizar prácticas mágicas relacionadas a la justicia va a ser una piedra como la esmeralda, o también puede ser el ojo de tigre. Representa la justicia al estar al derecho. Cuando hablamos de justicia, las palabras claves al derecho de esta carta van a ser la justicia, la verdad, causa y efecto, equilibrio, equidad, balance, congruencia, victoria, justicia en general. Es decir, que si aparece en una lectura esta carta y aparece al derecho, sin importar si es para amor, abundancia, espiritualidad, nos habla de triunfo, de justicia. Si hay algún trámite legal, nos habla acerca de resoluciones. A ver, acá hay algo muy importante que hay que aclarar y que ustedes deben aclararle a su consultante. Cuando aparece la justicia, muchas veces dice, esto va a salir a tu favor. A ver, acá hay un punto como muy fino, una telita muy fina que divide mucho la energía de la carta con el deseo del consultante. La justicia que se va a dar a través de esta carta va a ser lo que esta persona debe recibir, porque acá también entra un poco ley karmática, que era lo que veíamos con la rueda de la fortuna, que justamente y no por casualidad es la carta que está antes de la justicia. Es decir, que el resultado de la situación va a estar definida o va a tener, sería relación con las acciones anteriores a ello, y que la resolución por ahí para la persona no sea de lo más positiva, porque está basada más en sus deseos que en el sentido justamente de la justicia. Entonces, cuando hacemos lecturas, esta carta va a representar resolución, resultados. Si algo estaba como medio trabado, nubloso, va a disolverse, va a mostrar su cara y va a dar cuentas, ajuste de cuentas. Entonces, esta carta va a representar en todos los aspectos, sin importar el sentido de la lectura, eso: equilibrio y equidad. Entonces, la resolución de la situación va a ser, conforme a lo que ese equilibrio a nivel energético y a nivel universal, y según las actuaciones de las personas involucradas. Esto va a representar la carta al derecho. Cuando está invertida, nos habla acerca de indecisiones. Hay dificultades en la toma de decisiones. Puede ser que nos aparezca invertida y nuestro consultante está teniendo montones de problemas para poder ser resolutivo. También puede hablarnos de injusticias, también puede hablarnos de malas intenciones, de enfermedad, también puede hablarnos de desventajas, de caos, deudas karmáticas y desequilibrio. Acá si aparece esta carta invertida, sí nos hablaría de todo lo contrario que habíamos dicho anteriormente, justamente de lo armonioso, de lo equilibrado, de la resolución. Acá va a ser todo lo contrario, van a ser trabas, van a ser decisiones injustas, van a ser
caos, van a ser retrasos incluso en resoluciones, en lograr resoluciones de algo, de algún aspecto, malas intenciones de algunas personas, porque no van a ejercer o no van a actuar desde la justicia o de la transparencia, sino por todo lo contrario, y nos van a marcar enfermedades. Esta es una de las cartas que cuando sale invertida nos marca así, por decirlo muy claro, la palabra enfermedad. El colgado. Primero que partiendo del hecho de que cuando el colgado está al derecho se llega de esta forma, y cuando está invertida aparece de esta forma. Entonces ya de ahí parte la particularidad de esta carta. A ver, hacemos el mismo ejercicio de comparación, y si iniciamos hablando acerca de la parte simbólica del colgado, las hojas, las plantas que aparecen van a representar la vida. El pantalón rojo va a representar la acción. Siempre que ustedes vean el color rojo de alguna u otra forma dentro de la baraja o de nuestro arquetipo, va a representar ese valor, esa fuerza. La pierna derecha atada, porque se dan cuenta que tenemos una pierna atada, otra pierna que no está atada pero hace, digamos, esta forma de flecha o doblez. Esta pierna atada nos habla de la pausa, de lo que nos pausa el camino o el avance. La flecha, la pierna flechada o flexionada, nos habla acerca de la acción, pero desde la energía femenina. La luz que aparece alrededor de nuestro personaje va a representar la iluminación de la conciencia. La parte del torso, porque se dan cuenta, es como que los brazos están hacia atrás, no se muestran, no se oculta. Nos habla acerca de conectar con las emociones y la espiritualidad, descendiendo a lo inconsciente, porque justamente nuestro personaje está invertido, está de cabeza, está colgando, representando primero que para poder llegar a esa iluminación de la conciencia, este personaje debe conectar con la espiritualidad, debe conectar con sus emociones, pero desde lo inconsciente, es decir, irse a sus adentros y poder observar o conectar con todas las intenciones que están en su inconsciente, o todas las emociones incluso que se manifiestan o se muestran debido a, digamos, a que está haciendo el ejercicio de conocer esos deseos que parten del inconsciente. Bien, ¿qué se nos pasa por aquí? La postura. Esta postura en general se le asocia al símbolo del azufre desde la alquimia, que nos habla del poder de la transformación activa del fuego. A ver, de ahí vemos que en el colgado vemos representaciones alquímicas que nos van a hablar de la presencia del fuego, pero es curioso porque a pesar de que el colgado tiene energía de fuego, que es activa, que casi siempre la asociamos al avance, al poder, acá hay una pausa que no le permite a esta persona descolgarse, pero a la vez tiene esa luz espiritual y de conciencia. Entonces, esta carta nos puede llevar a la conclusión que el avance, la transformación, también se puede dar desde la quietud, desde no caminar, pero desde la transformación de la conciencia. No sé si me hago entender un poco. Es que a pesar de que esta persona no está realizando acciones físicas que se vean físicamente, sí está haciendo una transformación o un avance desde lo interior, desde lo mental y desde la conciencia.
Y aquí es donde nuestro loco va a experimentar también, digamos, con este arquetipo, una energía que no conocía para nada, porque ya vio con la justicia una acción, ya vio a través de la justicia dictámenes racionales, lógicos. Ahora este colgado lo lleva a que también la acción se puede realizar desde la quietud y que la transformación también se hace desde lo espiritual, desde lo mental y reconociendo las intenciones y deseos inconscientes. Las correspondencias de esta carta, vamos a ver que tienen correspondencia con el agua, porque acá estamos hablando del mundo emocional, pero también podríamos decir que tiene presencia de elemento fuego, por lo que habíamos dicho anteriormente. La asociación astrológica va a ser con Neptuno, su energía va a ser masculina y la piedra con la cual podemos conectar va a ser con el jade. Las palabras claves cuando nuestro colgado está al derecho, de esta forma está al derecho, nos habla de transición, de reajustes, de autoconciencia, necesidad de expresión, espiritualidad, salvación, redención, derrota, comenzar de nuevo. A ver, cuando se nos viene a la mente la palabra derrota, es que perdimos algo, que perdimos una batalla, de que, digamos, hemos dado por vencidos. Y esa va a ser un poco la energía que va a experimentar nuestro personaje principal, el loco. Porque ya había él tenido o había, digamos, experimentado el poder que le da la justicia de hacer dictámenes, de dar con equilibrio armónico a cada quien o a situaciones. Pero acá se da cuenta de que necesita llegar al punto de la autoconciencia, porque puede ser que está entrando en un estado de limbo, de paradoja, de no encontrar salidas, de incluso no reconocerse a sí mismo. Entonces, aquí el loco va a entender que ese reconocimiento va a ser a través de la comprensión de sí mismo y que la salvación, la redención va a ser a través de sí mismo. El colgado también al derecho puede hablarnos de transiciones, de que llega el consultante o que llegamos a este punto de transformación, de iluminación para poder seguir avanzando. O comenzar de nuevo, es decir, que quizás esa situación que se está viviendo en realidad es como una situación que llega para lograr un fin, es decir, que es la transformación o el paso hacia otro nivel, hacia otro momento de vida, hacia, digamos, una nueva perspectiva. Nuestra carta invertida, suspendida en el aire con un solo pie que lo sostiene, si lo vemos de esta forma. Invertida nos va a hablar de ingenuidad, nos va a hablar de sentimientos ocultos, de alguien que está siendo manipulado, que está siendo rechazado, nos va a hablar de situaciones estancadas, victimismo. También este sentido de estar solamente en un pie y tener la cabeza así suspendida, nos va a hablar acerca de que estamos escuchando chismes, presencia de chismes, también que vivimos en la fantasía y lo que creemos que es en realidad es un producto de la construcción mental que nosotros nos hemos hecho, engañándonos para no querer ver la realidad. Entonces, a ver, a nivel general, este personaje, este arquetipo nos va a representar, digamos,
ese momento en que por ahí nos sentimos un poco suspendidos en el aire, que no sabemos qué hacer, pero que es un periodo de encuentro con nosotros mismos, con nosotras mismas, para encontrar desde nuestra sabiduría interna una resolución. En cambio, cuando está invertida, quiere decir que esta persona o la situación también no está viendo con claridad, está siendo engañada o engañado, como les digo, con todas estas estructuras mentales, y no hay una relación sensata entre lo que es en realidad y lo que aparenta, o lo que se aparenta, o lo que pareciera ser. Cuando está al derecho, que decíamos que nos hablaba acerca de estos reajustes, de esa transición, es como que esta carta nos marcaría esa temporada de ajustar ciertas cosas que no se habían trabajado, que también por ahí puede aparecer el colgado cuando no se han trabajado ciertos aspectos, y que aparecen nuevamente para que esta persona le haga frente, o la persona le haga frente y pueda trabajarlas. También nos puede representar eso nuestro colgado. A ver, ya yo se me pasó hablé acerca del significado del colgado, pero no hice, digamos, esta comparación. Igual en el Marsella vamos a ver exactamente lo mismo, las mismas posiciones, la misma posición de nuestro personaje. La diferencia es que en el Marsella no vamos a ver esa luminosidad en la cabeza, pero igual el estar entre los dos árboles nos va a representar ese nivel de luz de conciencia. En las cartas de Grécoli, acá aparece en nuestro personaje sobre lo que sería un columpio, no sé cómo le dicen en sus países, pero aparece nuestro personaje con dos cabezas. Acá estas dos cabezas pueden estar representando la lucha de la conciencia, de lo racional con lo emocional. Esta suspensión en el aire hace la representación también de lo que decíamos de la representación del símbolo alquímico del azufre. Y bueno, lo que sí se muestra parecido, que puede representar la atadura de las piernas, es que acá el personaje, ven, las piernitas tiene cruzadas una con la otra. En el nuevo tarot de las hadas es totalmente distinto a las demás. Lo que sí es igual es la forma del cuerpo de nuestro personaje. Y acá es, como les digo, es interesante. La verdad es que les confieso que no le había prestado muy bien a los simbolismos de esta baraja, que me pareció hermosa cuando la compré, pero no me había puesto con rigurosidad a mirarla, porque acá nuestro personaje está dentro del agua, que la carta en sí tiene relación con el agua, pero acá el agua nos representaría el plano del inconsciente, y esta decisión del personaje a irse al plano del inconsciente, sumergirse en su inconsciente. Y miren que se observa a los peces. Los peces acá podrían estar representando los deseos, las emociones, podrían estar representando las intenciones inconscientes dentro de él, y el personaje nada a su inconsciente, las observa, es como mirar las sombras también, entonces como que las observa y las reconoce. Tenemos la representación de nuestro colgado de la misma forma, pero acá no tenemos la representación del torso, del cuerpo, haciendo el símbolo alquímico, que por ahí les recomiendo que busquen el símbolo alquímico del azufre para que se den cuenta y hagan la comparación, que igual los que están en el grupo voy a subirles la parte de correspondencias y la parte de simbolismo de la carta, y les voy a poner la imagencita ahí al ladito. Pero bueno, acá no aparece con ese símbolo. Lo que sí se muestra es los dos brazos y las dos piernas separadas, extendidas hacia el aire, es decir, que acá nuestro personaje se ha entregado totalmente a ese viaje, a esa transformación, al viaje del inconsciente. Así que, bueno, eso es lo que podemos ver en otras cartas o en otras barajas con respecto
al colgado, pero bueno, esto es lo que representaría nuestro colgado a nivel general en todas las intenciones, o en todos, digamos, en salud, en abundancia, en espiritualidad, en amor. Eso es lo que representaría nuestro colgado. Estamos hablando, por ejemplo, de una relación de parejas. Acá nos estaría hablando, si aparece el colgado, nos estaría hablando acerca de reajustes en la relación. Hay aspectos que hay que comenzar a dialogar, que tienen que comenzar a dialogar como pareja, reconocer cuáles son y de qué áreas son esos reajustes que hay que realizarse, porque recuerden que esta carta también nos habla de la necesidad de expresión. Entonces puede ser que dentro de la relación hayan cosas que no se están diciendo, que se evitan decir. Entonces es tiempo de sincerarse con el otro, decir lo que se siente o lo que se piensa y realizar esos reajustes. Si sale invertida nuestra carta y estamos hablando de una relación, nos estaría hablando acerca de puede ser que en la relación hay personas o situaciones que envuelven dicha relación o las personas que están involucradas en ellas, en chismes, en digamos terceros, con malos deseos, con mala voluntad. Lo que está haciendo es algo así como manipular a uno de la relación o la relación en sí, porque hay que ver quiénes son las personas que están alrededor, que también puede ser familia, que se involucra mucho en la relación, terceros, que están siendo muy influenciables. Digamos, en la salud, si aparece el colgado al derecho, nos habla acerca de transiciones en cuanto a la salud. Si se está enfermo, si se está pasando por una enfermedad, nos habla acerca de, no digamos que la enfermedad va a pasar rápido, nos habla acerca de que va a tener, digamos, una evolución que sí va a ser positiva, pero que va a tomarse su tiempo, como si nos hablan la palabra transición, por decirlo así, es que va a ir poco a poco transformándose y viviendo las etapas que tiene que vivir para lograr luego una recuperación completa. Si hablamos, si está invertida y estamos hablando de salud, nos habla acerca de, digamos, de problemas en cuanto a la salud. Puede ser que se agrave esta persona, en el medio aparezcan afecciones distintas o a nivel general que se agrave dicha enfermedad. En cuanto al plano de la economía, si aparece el colgado, si se tiene una empresa, un negocio, se está realizando un proyecto, por ejemplo, nos habla acerca de replanteos en cuanto al negocio, en cuanto al proyecto, que es tiempo de cambios, que es tiempo de transformación. Entonces, aprovechemos esa sabiduría que está dentro de nosotros para observar dicho proyecto, si tenemos un negocio, cómo fortalecerlo, cómo buscar herramientas que permitan ese fortalecimiento o generar mucho más abundancia. Si aparece invertida, nos habla acerca de problemas a nivel, pues si es un negocio, a nivel económico, estancamiento. Si es un proyecto, también nos habla de que no es un momento oportuno de realizar dichos proyectos porque está muy confuso lo que se quiere realizar o está estancado, puede ser a nivel económico, social o global. Entonces es un momento de mucha cautela. Pasamos entonces a lo que sería nuestro último arcano del día de hoy, la muerte. Nuestro loco anteriormente conoció lo que sería
este trabajo de viajar al inconsciente. Y conoció que la acción también va desde ese trabajo interno y espiritual, que todo no va tanto de lo físico y de resolver desde lo físico, sino que también hay un mundo que nos habla de acción, que nos habla de movimiento, que es desde el interior y que es de la transformación. Ya tuvo ese proceso, ya lo vivió, por decirlo así, tuvo ese proceso de, digamos, de comenzar de nuevo, pero ahora se topa, comienza a interactuar con una energía que es totalmente desconocida para él, como es la muerte. Y acá vamos a ver la muerte, sí, desde lo físico, pero a veces limitamos mucho lo que sería la muerte y no vemos que la muerte también habla desde lo espiritual, desde lo energético, y solamente o casi siempre limitamos esta energía o simplemente la asociamos con término físico o de la materia. Y eso es algo importante para conectar con este arcano, con este arquetipo, es quitarnos esa idea solamente de la muerte material o de la materia. Porque la muerte acá nos va a hablar acerca de términos, de ciclos y de transformación. Dentro de la magia, dentro del paganismo, dentro de muchas culturas, la muerte no se ve como el término de algo, sino la transformación, la renovación, y es como algo así como la rueda de los ciclos naturales, la naturaleza misma, que tiene un periodo de crecimiento, de florecimiento, de muerte, pero renovación, y surge la vida nuevamente. Así también como nuestra vida. A nivel simbólico, esta carta también tiene un montón de simbolismos que son una locura. Me gusta mucho el simbolismo de la muerte que le dan en el Rider-Waite, porque vemos justamente a la parca, los que conocemos como parca, la carabela. A ver, dentro de la magia, dentro de la brujería, el paganismo, la carabela, el cráneo, esta parca en realidad va a representar lo ancestral, la conexión con los ancestros, la conexión con la sabiduría de nuestros ancestros. Entonces, para mí, esta carta también nos habla de esto, de la ancestralidad y la conexión sabia que tenemos con la tierra y con nuestros ancestros. La armadura va a representar la protección que vamos a tener, protección divina o protección de nuestros ancestros, de nuestros ancestros, para transcurrir, para avanzar y caminar ese, digamos, ese momento de transformación. Entonces, la armadura, la protección va a venir desde nuestros ancestros. La bandera, que acá en la bandera vamos a tener la representación de una rosa, de lo que se conoce como la rosa mística, y esta bandera va a representar la realización, va a representar la vida. El caballo va a representar el avance, es un tótem que va a representar el avance y el avance constante en el caminar. El Papa, se dan cuenta que es curioso que el Papa está frente al caballo que avanza, y este caballo no se detiene porque está el Papa, porque si se dan cuenta tiene su patita levantada porque está dispuesto a seguir caminando. Entonces este Papa va a representar la aceptación del camino que se tiene, la aceptación de la situación, porque el caballo no se va a detener, va a seguir avanzando. Entonces el Papa representa esa aceptación. En la parte de abajo vamos a ver tres personajes.
el rey, si nos damos cuenta, el rey acá está prácticamente como si falleció y se ha caído la corona de su cabeza. Este rey que ha fallecido, que ha dejado su corona, representa el término de las estructuras. El niño, hay un niño como de rodillas frente al caballo, representa la inocencia. Y la doncella va a representar, porque no sé, acá no se puede ver muy bien en esta carta, pero en otras representaciones de Rider-Waite, esta doncella aparece con su cara hacia atrás, con una mirada bastante triste, y hablaría acerca de decepción. Aquí tenemos un montón de emociones que se presentan cuando hay una transformación o cuando hay un cambio. Primero, que tienes, digamos, la ruptura de estructuras. Se te rompen montones de patrones de lo que tú pensabas o pensábamos que era establecido, que se ve con el rey. La inocencia en el camino con el niño, que pensamos de que la vida y todo en nuestra vida es estático y que no hay cambios. La decepción de ver que se rompió algo, que se destruyó algo a través de la doncella, pero después con el Papa vemos la aceptación de ese cambio, el caballo, la decisión de la transformación y asimismo de el avance. Entonces, como les digo, para mí es una carta súper preciosa, a pesar de que a algunas personas le tengan algo así como miedo. Y bueno, y sí, es normal que a la muerte, que bueno, tenerle miedo a la muerte es algo que ha sido muy social, cultural, pero que también va desde el miedo a la pérdida, porque es eso, nosotros los seres humanos tenemos miedo a la pérdida y sentimos que tenemos control de la vida y de todo lo que pasa y que tenemos control de todo y que yo puedo controlar todo, nos sentimos omnipotentes, omnipresentes, y no, hay ciclos en la vida, hay momentos en la vida y que tenemos todas estas energías que se ven en la carta, la decepción, la inocencia, se nos rompen nuestras estructuras, luego viene la aceptación y no nos queda otra que avanzar, habiendo experimentado este ciclo de rupturas, este ciclo de caída, incluso de bases. Entonces no nos queda otra que avanzar, porque siempre vamos a tener, digamos, el acompañamiento y la protección de nuestros seres divinos, de nuestros ancestros, de nuestros guías, de dioses, diosas, Dios. Entonces siempre va a estar esa ayuda espiritual que se representa en esa armadura y en esa rosa mística que es el símbolo de la vida y de la realización. Entonces este es el simbolismo real de esta carta. En el tarot de Marsella, si hacemos comparaciones, también vemos el Aparca, vemos también acá es interesante porque también vemos al rey, vemos al niño, es decir, eso, la ruptura de la estructura, la inocencia, vemos como unos brazos, no vemos a la doncella, pero vemos plantas, florecimientos, y la doncella está relacionada al florecimiento. Entonces ahí sería la representación de la doncella. No tenemos al Papa, pero sí tenemos tampoco el caballo, pero sí vemos a nuestra Parca avanzando por encima de todas estas energías. O sea, ahí nos muestra el avance. En este tarot, el de Grécoli, vemos, acá es totalmente distinto, aquí siempre se mezcla mucho la parte, digamos, mitológica, cuento, fantasía, y aquí vemos sería Blancanieves. Alrededor de ella están los 7 enanitos, que bueno, cada uno de ellos también podría representar el enojo, la altura de la inocencia, la decepción, la aceptación, porque todos están alrededor de ella observando lo que murió, observando lo que ya fallece, lo que se fue. A ver, acá,
como les digo, esta baraja me ha sorprendido un montón. La del nuevo tarot de las hadas. No tenemos una parca, tenemos a una hada que en su pecho tiene el símbolo de la luna y del sol, energía sagrada femenina y energía sagrada masculina en su pecho. En los ojos tiene un ojo color verde, un ojo color rojo. El color verde podría representar la sanación, que trae la transformación, y el rojo el poder del impulso. Entonces acá se podría ver de esa forma el impulso que se veía en el caballo, se ve el impulso en su ojo, es decir, en su interior, y la sanación que puede lograr a través también de su interior, que también el impulso se puede representar o se puede ver representado en las alas. Y lo interesante es que la mesa tiene la representación de la reina, de un dragón, de un caracol, tiene la representación del rey, de esa ficha, pero también caída. Entonces también ahí se le da la representación de la ruptura de las estructuras. Tenemos la representación también de la torre, que representaría también estructuras que se van a transformar, que se van a caer, y él observa tranquilamente cada una de las fichas que están, el ajedrez que tiene a su alrededor, y que va a avanzar y que va a comenzar cada una digamos, de esas fichas que se representarían los personajes que vimos en el Rider-Waite, que él tiene el poder de transformar, de renovar, de dar muerte, de dar vida, de tener transformación. Eso es lo que representaría esta carta. Y por último, en el Shadow, acá esta también una representación muy linda, porque la muerte no se representó tampoco como una parca, pero sí como el fénix. Y si conocen la historia del fénix, este ave mitológico, tiene el poder, muere, pero tiene el poder luego de volver a la vida, y con gran fuerza del elemento fuego, que es el avance del poder, es decir, que tiene una muerte, pero al renacer tiene mucho más fortaleza. Y este fénix está mirando hacia el cielo, hacia el horizonte, y los elementos que nos representarían, esto que vimos en el Rider-Waite, del sol, del rey, de la doncella, del papa, se vería representado en cada una de las plantas que están alrededor, que si miramos fijamente tenemos arándanos. Los arándanos pueden representar a la doncella, los lirios pueden representar, los lirios podrían representar al rey, que es la ruptura de las estructuras. No, en realidad, perdón, ahora que me caigo en cuenta, los lirios podían representar la protección que se veía en la armadura, porque los lirios son unas plantas que están relacionadas mágicamente hablando a la protección. No sé si el artista que creó esta baraja lo hizo con esa intención, pero si lo veo mágicamente hablando, desde el herbalismo mágico, los lirios representarían la protección ancestral, porque es energéticamente una de las energías que tiene, digamos, esta planta. Acá tenemos como una esfera de fuego. Esta sí podría representar la estructura de estructuras que se ve con el rey, que vimos en el Rider-Waite. Y vemos estas cerezas, que estas sí representarían la inocencia con el niño. Las correspondencias de la muerte, voy a recoger un poquito por acá. El elemento relacionado con la muerte va a ser el elemento agua. La asociación astrológica va a ser con Escorpio, va a presentar tanto energía sagrada femenina como energía sagrada masculina, y la piedra con la cual podemos conectar con esta carta, con este arcano, va a ser perdón, ¿se fue? La malaquita. La malaquita. Muy bien. Acá nuestro loco comienza a conocer, como les decía, una energía a la cual no había tenido conexión, que es el término, que es la conclusión, pero
para, les digo, transformar un nuevo estado de la vida. Cuando nuestra muerte está al derecho, nos habla acerca de cambios, nos habla acerca de finales y de transformación, que era algo que les decía al comienzo de la clase, que estas cartas son particulares porque acá nos habla de cambios, de transformación, y muchas veces no van a estar relacionadas con el deseo de nuestro consultante, sino de lo que tiene que vivir, de lo que tiene que experimentar, del cambio necesario en su vida. A ver, muchos de nosotros quisiéramos tantas cosas, pero que a veces esas tantas cosas no son armoniosas con respecto a nosotros. No son, digamos, necesarias en nuestra vida, o no son las que tenemos que vivir, o que nuestros dioses, guías, maestros, ancestros, Dios. Yo siempre los menciono a todos porque sé que muchos de ustedes, muchos son wiccanos, muchos son paganos, pero a otros no. Entonces por eso siempre menciono todo este tipo de energías que se pueden presentar en nuestra vida. Y muchas veces ellos son los que conocen cuáles son las cosas que necesitamos en nuestra vida, y que a veces en nuestra terquedad o en la terquedad del consultante vivimos bajo nuestros deseos y no entendemos que muchas veces las cosas que pasan, que pueden ser duras, que pueden ser difíciles, pueden llevar a la transformación. Y puede pasar que en una lectura ustedes le aparezca una persona a la muerte y ustedes les digan: va a haber una transformación en tu vida, va a haber un término, pues un término de una relación, puede ser el término de vida física de un ser querido, puede ser término de un trabajo, puede ser un montón de términos, estamos hablando, pero que al final va a llevar una transformación a esta persona. Puede ser que eso que ve como algo caótico, como algo destructivo, como algo triste y doloroso, sí, en ese momento, a futuro, va a traer un nuevo estado de su vida, va a llevarlo a un nuevo nivel, que incluso va a llevarle a un aprendizaje. A ver, porque esta carta de la muerte también nos habla de liberación. A ver, no es ni malo ni bueno, no sabemos qué tipo de liberación, pero que esa liberación no es que solamente se va a dar la situación y se va a quedar así. No, nos habla de que va a haber una evolución, ¿sí? Es eso, una evolución, una transformación. Así como llegan los fallecimientos de seres queridos, la transformación de la materia. Sabemos que todos los seres humanos somos también energía, somos espíritu, y que trascendemos, porque a veces tenemos a la palabra muerte solo como muerte, cuando esta también está relacionada a la transformación, a la evolución. Cuando esta carta está invertida, nos habla acerca de resistencias al proceso, resistencia a los cambios, también puede hablarnos, retrasos, miedos, desinterés, un poco de nieblas. Esto nos va a representar cuando la muerte aparece invertida. A ver, cuando está el derecho, en cuanto a, digamos, una pareja, aparece al derecho y aparece una pareja, o una persona está haciendo una consulta por pareja, nos habla acerca de, puede hablarnos acerca de transformación en la relación, que hay muchas cosas que hay que comenzar a construir, algo nuevo, que por ahí la persona diría: uy, me salió la muerte en la pareja, ¿qué pasará ahora? No, nos habla acerca de una renovación en la relación, un fin de ciclo, de nuevos comienzos. A ver, si se hace, por ejemplo, una pregunta en concreta, ¿no? Si tenemos una relación, es una pregunta en concreta, si es oportuno terminar la relación,
y aparece esta carta al derecho, sería un sí. Es oportuno que esta pareja se separe, porque nos habla acerca de finales y nos habla de liberaciones. Ahí vemos el significado, a pesar de que está al derecho, nos hablaría acerca de ese sí, ¿no? De esa transformación, de esa liberación. A ver, si por ejemplo nos habla de economía, si en la economía aparece la muerte, nos habla de eso, nuevos ciclos, también en la salud nuevos ciclos. A ver, esta carta cuando aparece no hay que tenerle miedo, hay que comprender que habla de transformación, de cambios, de comienzos de ciclos, de dejar atrás lo viejo, de iniciar con una nueva energía. Nos habla de la evolución, nos habla de transformación, y cuando está invertida justamente nos habla de todo lo contrario, de retrasos, digamos, de miedos. Nos habla también de desinterés, nos habla acerca de confusión y sobre todo, que es lo que más presenta esta carta invertida, es la resistencia al cambio, ya sea por el consultante o por su entorno también. Y cuando aparece invertida y se habla de, digamos, de una persona que está pasando por una enfermedad, estaría hablando también, la carta nos estaría hablando de fallecimiento, que igual también hay que, como les digo, hay que cambiar un poco el chip de cómo vemos o cómo concebimos la muerte, porque si nos damos cuenta, las distintas simbologías que aparecen en la carta nos muestran las emociones propias de una transformación en nuestra vida, y cuando aparece la muerte nos habla de transformaciones profundas, contundentes. Por eso es que todas estas emociones que se ven y se representan en el simbolismo serían algo así como las distintas etapas que vivimos cuando afrontamos situaciones muy fuertes en nuestra vida, que son, como les digo, básicamente para... Como brujos y brujas sabemos que te encanta muchísimo aprender, y es por eso que hemos creado un montón de material que te puede ayudar en tu camino espiritual. Si deseas adquirirlo, todos ellos están disponibles en Amazon y Smashwords. Y recuerda, sigue nuestro contenido y sigue disfrutando del mundo mágico con los videos que tenemos para ti.